Hoy en el podcast Adentrándonos al psicoanálisis vamos a hablar de tres autores importantes en la rama de la psicología. Vamos a hablar de Jacques Lacan, de Sigmund Freud y de Carl Jung. A continuación, mi compañera Caterine Peñuela nos va a hablar de Jacques Lacan y la compañera Charit Angulo nos va a hablar de Sigmund Freud y yo, María Fernanda, les va a hablar de Carl Jung. Vamos a hablar los aportes más importantes que hicieron a la ciencia de la psicología y cómo este ha perdurado y ha servido hasta el día de hoy. Hola, mi nombre es Caterine Peñuela y el autor que escogí es Jacques Lacan. Lacan realizó importantes contribuciones y reformulaciones teóricas que ampliaron y complejizaron el psicoanálisis. Contribuciones teóricas de Lacan. 1. El estadio del espejo, donde se refiere a la etapa del desarrollo psicológico de los niños, donde se reconoce en el espejo y desarrolla una imagen donde se perciben a sí mismos como lo muestra la imagen. El orden simbólico. Lacan destaca que lo simbólico, lo imaginario y lo real son los que organizan la realidad humana. Lo simbólico es el lenguaje, lo imaginario es la imagen y la dimensión, y lo real es una experiencia humana. 3. La falta y la separación. Lacan enfatiza que la falta se refiere a la ausencia y carencia, y la separación se refiere a la distancia entre el yo y el otro, como lo muestra en la imagen. Hasta donde sea sano es mejor tomar distancia. La influencia en la comprensión de la mente y la conducta humana. 1. La importancia del inconsciente. Lacan, al igual que Freud, destacó la importancia del inconsciente en la formación de la conducta humana. 2. La relación entre el yo y el otro. Lacan enfatiza la importancia de la relación entre el yo y el otro en la formación de la identidad y la realidad humana. 3. La crítica a la idea de un yo autónomo. Lacan cuestionó la idea de un yo autónomo y racional y en su lugar propuso una visión más compleja y fragmentada de la identidad humana. El posicionamiento analítico, crítico y diferencial. 1. Análisis crítico de la cultura y la sociedad. Lacan destaca la manera en que estas estructuran nuestra comprensión del mundo y nuestra identidad. 2. Diferenciación con otras teorías psicológicas. Lacan enfatiza la importancia del inconsciente y la complejidad de la identidad humana. 3. La revisión de la práctica psicoanalítica. Lacan propuso una forma más flexible y creativa de trabajar con los pacientes. Una de las figuras más influyentes en la historia de la psicología. Su trabajo ha moldeado la comprensión moderna de las mentes humanas, las emociones y el comportamiento. Ya adentrándonos un poco al mundo del psicoanálisis, Freud comenzó a trabajar como neurólogo y comenzó a desarrollar sus teorías sobre la mente humana a partir de observaciones clínicas. Él introdujo la perspectiva que se centraba en los procesos mentales y subyacentes. Una de estas es el inconsciente, que se refiere a una parte de la mente que alberga pensamientos, recuerdos, deseos que están fuera de la conciencia. Según él, una gran parte de nuestro comportamiento está motivado por estos contenidos inconscientes. Por ejemplo, una persona que puede tener miedo a volar sin recordar un incidente traumático relacionado con un vuelo en su infancia, y este miedo puede estar arraigado en el inconsciente. Luego nos vamos a las estructuras de la personalidad. Primero tenemos el ello, que son los instintos básicos y primitivos, como lo son, por ejemplo, el hambre o el sexo. Luego tenemos el yo, que actúa como mediador entre el ello y la realidad. Y por último tenemos el superyo, que representa las normas morales y éticas, es aquel que actúa como un juez. Como número 3 encontramos los mecanismos de defensa. Freud identificó varios mecanismos de defensa que el ego utiliza para manejar la ansiedad y protegerse del dolor emocional. Algunos ejemplos incluyen represión, que es el proceso de empujar pensamientos o recuerdos dolorosos al inconsciente. La proyección, que al atribuir a otros principios sentimientos o deseos inaceptables. Y la racionalización, que justifica comportamientos o pensamientos inaceptables con explicaciones lógicas. Como cuarto tenemos el desarrollo psicosocial, que es el desarrollo humano que ocurre en las etapas psicosociales, en cada una centrada en zonas erógenas.
Está la etapa oral, que va de los 0 a 1 año y se presenta placer por medio de la boca, como la succión. La etapa anal del primer año a los 3 años y es el placer asociado con el control de los esfínteres, cuando el niño aprende a hacer popó y a hacer chichi. La etapa fálica, que es de los 3 a los 6 años y es el interés en los genitales, el desarrollo del complejo de Edipo. También tenemos el periodo de latencia, que es desde los 6 años hasta la pubertad, y se basa en el desarrollo social y las habilidades del niño o adolescente. La etapa genital de la pubertad en adelante y se basa en una maduración sexual y un desarrollo de relaciones saludables. En conclusión, el psicoanálisis freudiano representa un hito fundamental en nuestra comprensión del comportamiento humano. Las dinámicas mentales subyacentes, aunque algunas ideas han sido cuestionadas o reformuladas con el tiempo, su enfoque innovador hacia mentes humanas continúa siendo muy relevante y provoca debates fascinantes sobre nuestra naturaleza psicológica. La obra de Freud nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras experiencias pasadas pueden influir en nuestro presente y cómo podemos abordar nuestros conflictos internos para alcanzar un mayor bienestar emocional. Según Jung, para comprender el mundo se debe tener presente a la psique, entendiéndolo como todas las formas de vida que lucha entre fuerzas contradictorias que generan un conflicto, pero que al resolverse se desarrolla el individuo. Jung dice que la psique está compuesta por 3 partes. Entonces, primero, en una parte pequeñita, la conciencia, después tenemos al inconsciente personal y después al inconsciente colectivo, que abarca casi toda la psique. Entonces, en el inconsciente personal encontramos los complejos. Y el yo está en el centro de la conciencia y surge de las primeras fases del desarrollo a partir del arquetipo del sí mismo, que es el verdadero personalidad de la persona. Eso quiere decir que dependiendo podemos definirlo como 2 mundos, el exterior y el interior, que hace referencia a los extrovertidos y a los introvertidos, cómo ven o cómo ellos tienen esa visión del mundo. En la parte de la psique del inconsciente colectivo encontramos los arquetipos y pues en sus primeras obras Jung dice que el inconsciente colectivo está conformado por imágenes primordiales que provienen de la historia pasada de la humanidad, es decir, que contienen elementos históricos y colectivos que moldean a los seres humanos de cómo piensa, cómo siente, cómo actúan. En esta parte colectiva está incluida las religiones, los cuentos, los mitos, la mitología. Jung decía que los complejos están relacionados con los arquetipos, ya que los complejos son personificaciones de los arquetipos. Las contribuciones del psicoanálisis han proporcionado un marco valioso para entender la complejidad de la mente humana y su influencia en el comportamiento. A pesar de las críticas, su legado perdura en múltiples disciplinas, enriqueciendo los procesos del inconsciente, moldeando nuestras vidas diarias. La exploración del inconsciente es un tema fascinante que sigue siendo especial, que invita a seguir investigando sobre los misterios del comportamiento humano. Con los aportes anteriormente dados, podemos concluir que el psicoanálisis es importante porque ofrece una comprensión profunda de la mente humana en los procesos inconscientes que influyen el comportamiento, el pensamiento y las emociones. También a través de estos métodos como la interpretación, la asociación libre y el análisis de resistencia y transferencias, el psicoanálisis permite identificar conflictos internos, también traumas, patrones de comportamientos que tenga esa persona y que quieran cambiar o que quieran mejorar. Estos patrones, estos traumas, estas cosas, pues
a la larga van afectando su vida diaria. Entonces, esta comprensión facilita el autoconocimiento y la resolución de problemas emocionales, también promoviendo así pues una mejor salud mental y también para que haya un equilibrio entre las relaciones interpersonales de cada persona.